Buenas tardes con todos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información que se me encomendó elaborar, ¿no? Y luego, obviamente, fue pasada al Consejo Directivo de Conveagro, quien, habiendo analizado, ha hecho suyo gran parte de la propuesta. La misma, como ha dicho el gerente general de Conveagro, ha sido presentado a la Comisión Agraria del Congreso de la República para su evaluación, pero en la mención del proyecto de ley 8924. No obstante, ahora ya no hay el proyecto de ley, ahora se ha acumulado con otros 7 proyectos adicionales, y más bien hay un predictamen del proyecto de varios proyectos de ley en la que se incluye el proyecto de ley 8924, 2024, ¿no? Y tiene casi el mismo nombre que el proyecto 8924. ¿Por qué? Porque más del 85% de su contenido justamente se refieren al referido proyecto 8924. Entonces, lo que vamos a presentar el día de hoy no es una opinión sobre el proyecto de ley, sino sobre el predictamen. Y obviamente se ha tenido que correr con la evaluación para que ustedes tengan una información más actualizada y obviamente más idónea del contenido de esta propuesta. Tengo entendido que el día de hoy ha sido presentada otra versión de predictamen, en donde ya han, digamos, suprimido cosas que se tomaban como necesarias, ¿no? Para que este proyecto tenga cierta viabilidad. Desde nuestro punto de vista, el mismo proyecto de ley, en este caso el predictamen, contiene varios criterios o varios mecanismos que desde nuestro punto de vista perjudican gravemente a la agricultura familiar, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, con este previo antecedente me voy a permitir mostrar justamente las diapositivas. Ustedes aprecian aquí, voy a levantar esto que me está incomodando, espérense un ratito, o lo voy a bajar. Tienen ustedes, digamos, esta presentación de las agriculturas en el Perú. Le he tomado porque me parece bastante interesante para tener una visión de lo que es la agricultura en el Perú. Generalmente nosotros hablamos de la agricultura familiar y de la agricultura no familiar. En este caso se presenta dentro de la agricultura familiar dos tipos de agricultura. Una que la hemos denominado la micro y pequeña agricultura, ¿no? Asentada en las regiones de la costa, sierra y selva, que tienen como característica que tienen acceso, su producción tiene acceso al mercado y está totalmente identificado, y eso representa aproximadamente el 51% de la producción de estas unidades agropecuarias que salen al mercado, además de satisfacer las necesidades internas de cada familia. Y esta micro y pequeña agricultura cuenta con políticas públicas poco eficaces, pero hay políticas públicas. Y también hay políticas públicas asignadas a este subsector, digamos, que no son implementadas. Yo diría por desidia, por falta de voluntad política de los gestores de las entidades públicas a cargo, ¿no? Pero dentro de la agricultura familiar también tenemos la agricultura de las comunidades nativas e indígenas, que se caracterizan por un exiguo o casi inexistente nivel competitivo agrario. O sea, no tienen capacidad para absolutamente nada, y que es justamente la agricultura olvidada y de subsistencia, sin políticas públicas. Aquí tenemos una enorme brecha que es más profunda, obviamente, que las brechas asignadas a la micro y pequeña agricultura. Y en la tercera agricultura, justamente es la agricultura industrial de exportación. Según la encuesta nacional agraria 2022, este tipo de agricultura representa el 2,4% del total de unidades agropecuarias del país. Eh, ¿Me están copiando? Porque parece que se ha plantado. Angie, ¿estás ahí? Sí, sí, sí se lo escucho. Pero no funciona el... A ver, A ver, ¿está usando ahorita el lápiz? hay un lápiz ahí que ha salido, pero no sé cómo eliminar. En la opción de configuración o en pizarra,
En el más hay tres puntitos a la derecha. Ahí dice más. Ya, Ahí puede cambiar al mouse normal. o si no, saco el mouse a ver y pongo así, no, igual sale. O deja de compartir y lo vuelve a compartir, sí. A Ujú. ver, pero no, no quiere ni salir. A ver, vamos a ver. O tú bótame y A ver un segundo. a ver, nuevamente voy a presentar, disculpen ustedes. Ya. Y justamente aquí tienen, vamos a hablar un poquito de la agricultura familiar. Según la encuesta nacional agraria 2022, nuevamente reitero, dice que representa el 97,6% del total de unidades agropecuarias del país y genera el 64,4% de empleos eventuales y el 61,4% de empleos permanentes en todo el sector agrario. Según una información del Midagri 2020 que sustentó justamente la política nacional agraria, dice que la agricultura familiar aporta con el 70% de la canasta familiar y el 98% de su producción va para el mercado interno, el 1,4% a la agroindustria y el 0,4% al mercado externo. Entonces, desde ya ustedes están notando la enorme participación e idoneidad que tiene la agricultura familiar para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Mientras que la agricultura industrial de exportación, según datos que presentados por los promotores de la ley, dice que en el 2020, desde 2020 hasta perdón, del 2000, año 2000, que empezó en el 2001 en realidad, hasta el año 2020, el valor de las exportaciones se incrementaron de 643 millones de dólares a 7.000 millones de dólares. Y en el 2023, las exportaciones de los ex beneficiarios de la Ley de Promoción Agraria habrían alcanzado los 8.000 millones de dólares. Y también, según datos del sector agroexportador, refieren que actualmente están generando 355.000 empleos directos y 765.000 empleos indirectos. Nótese aquí este tema, que es muy importante tenerlo en cuenta para posterior, obviamente, análisis y que justifican la necesidad de una nueva ley de promoción agraria justamente en la rentabilidad que tienen actualmente, porque venían a una tasa promedio anual de 13% y eso se ha caído, pues, imagínense el 2020 con 7.000 millones a tener en el 2023 8.000 millones de dólares. Pero obviamente han crecido 1.000 millones, pero ese nivel de crecimiento, la tasa no ha sido la que se esperaba. Y por eso hay que cambiar el actual sistema normativo que regula las exportaciones y la fuerza laboral en ese tipo de empresas. Esa es la justificación aparente. No lo dicen, pero se deduce que así es. El objeto de la ley es establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario. Ahí le he subrayado porque hablan del sector agrario, así como el incremento de la productividad promoviendo una agricultura moderna con protección social. Entonces, el objetivo de una ley obviamente es muy importante y cuando esta, en este caso, menciona que va a transformar productivamente y competitivamente el sector agrario, se entiende al sector agrario en su conjunto. Y veamos en realidad si es así. No pasa nada, no pasa. Ya, ya. Aquí hemos Este, identificado claramente porque cuando en la propuesta de predictamen tratan de identificar la quiénes gente, son los beneficiarios de la ley, entran en una confusión que en realidad no se entiende. Pero por su contenido, obviamente yo he extraído esta información acá y está he presupuestado ubicado exactamente a aguinaldo por tres mes, tipos de será actores, a cuatro 22 mil tipos de soles. actores. El primer actor son los pequeños 22 productores mil. agrarios. Y aquí hay una confusión en el público que lee y comenta sobre ese tema.
Porque obviamente se entendería que el pequeño productor es el productor familiar y en realidad no es así. Porque aquí definen al productor, pequeño productor agrario, como la persona natural o jurídica que no haya superado en el curso de un ejercicio el umbral de ingresos de 140 UITs. ¿Y cuánto es el 140 UITs en el 2024? 721.000 soles. Eso quiere decir que son denominados pequeños productores agrarios aquellas personas que tienen ese nivel, hasta ese nivel de ingreso de 721.000 soles. También definen empresas agrarias y dicen aquí que las empresas agrarias son las personas naturales o jurídicas de todo tamaño. O sea, puede ser micro, pequeña, mediana y gran empresa, como beneficiarias por el artículo 4, que no son pequeños productores agrarios, o sea, no son aquellos que tienen ingreso de 721.000. En todo caso, son obviamente las empresas agroexportadoras. O sea, cuando se lea en la ley empresas agrarias, se está refiriendo a las empresas agroexportadoras. Y luego dice las formas asociativas de los pequeños productores agrarios. Y a diferencia del proyecto de ley que hablaba, identificaba a las empresas productivas capitalizadas, EPC, como estas formas asociativas, aquí se pone un disfraz y se queda solamente con la mención de formas asociativas y hacen referencia justamente a la ley que creó esta figura de las empresas productivas capitalizadas. Y estas empresas productivas capitalizadas se caracterizan porque funcionan como sociedades anónimas, y que es un modelo implementado en el año 2024, que hasta el año 2024, 20 años después o 21 años después, no existió ni una sola empresa constituida con esa denominación en los registros públicos del Estado. Y el cuarto actor, ya no es beneficiario justamente, son las formas asociativas. Y ahí menciona que las formas asociativas son las comunidades campesinas, esto es literal, todo lo que he mencionado es literal por si acaso, ¿eh? Comunidades campesinas y comunidades nativas, cooperativas, asociaciones, sociedades y en general cualquier persona jurídica cuyo objeto, aquí noten, esto es muy importante, sea el objeto de estas formas asociativas, sea gestionar una operación conjunta participada por los beneficiarios de la presente ley. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las cooperativas, las asociaciones, comités y sociedades en general no son las beneficiarias de la ley. Los beneficiarios de la ley obviamente son los pequeños productores agrarios, las empresas agrarias y las formas asociativas de los pequeños productores agrarios. Y dice, y con el objeto de comercializar sus productos o realizar actividades comprendidas en esta ley. Y ahí justamente hace un adicional, un poco, yo diría como que denostando justamente, dice que las formas asociativas pueden afiliar a los productores de la agricultura familiar. O sea, con eso, nuevamente, reiteran que ni las formas asociativas de la agricultura familiar, ni los productores agrarios de la agricultura familiar son beneficiarios de esta ley. Y que estas formas de asociatividad participan solamente como meros proveedores de los pequeños productores agrarios y de las empresas agrarias que exportan. Y entonces se puede colegir que obviamente no va a hacer una transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario. Lo que va a hacer esta ley es hacer una producción, si se quiere, una transformación productiva, competitiva de la agricultura de exportación. A ella se dirige justamente esta ley, y aquí hay un error garrafal en la concepción y técnica legislativa para formular esta propuesta de dictamen inclusive. Entonces aquí podemos coincidir, creo todos, que las formas asociativas, incluidos los productores de la agricultura familiar, solamente hacen una función de proveedor. Y los tres otros actores son los beneficiarios de la ley. Es muy importante esto para poder comprender. En relación al contenido de la ley, ¿no? Se manifiesta la siguiente posición de rechazo total de Conveagro.
Conveagro rechaza el acceso indebido de pequeños productores y empresas productivas capitalizadas al mercado de compras estatales, diseñada expresamente para la agricultura familiar, porque así dice el nombre de la ley que genera este mecanismo. El acceso a las compras de alimentos de origen en la agricultura familiar regulado por la ley 31071 busca promover el consumo de alimentos saludables, fortalecer la economía de los productores familiares y desarrollar cadenas de valor sostenibles. Esta ley no busca fortalecer la economía ni la competitividad de las empresas agroexportadoras, sino específicamente de los productores familiares. Y por consiguiente se está poniendo en riesgo un mercado anual de más de 4.000 millones de soles, del cual, según mandato de la ley, al menos o no menos del 30% debe destinarse a productores de la agricultura familiar. Y por eso es el rechazo que tiene Conveagro contra este mecanismo. El artículo 12 del predictamen permite que formas asociativas, léase EPC, que ahí claramente no lo dice, pero es la empresa productiva capitalizada, con posible participación de agroexportadores. ¿Y por qué decimos con posible? Porque como es una sociedad mercantil de acciones, el acceso a acciones está permitido para todas las personas que quieran suscribir acciones y pagar acciones. Y por lo tanto, podría tener participación de los grandes empresarios en estas empresas productivas capitalizadas. Compitan en igualdad de condiciones con las organizaciones de la agricultura familiar en las compras estatales. El resultado será su exclusión de este programa. O sea, evidentemente, los productores de la agricultura familiar digamos, en un programa de acceso a compras estatales por concurso público, como son las compras mayores, quien ganaría ese concurso sería pues las empresas productivas capitalizadas que tendrían la participación de agroexportadores, ya sea mediante acciones o ya sea mediante mecanismos de colaboración productiva para poder presentar al programa de apoyo alimentario un producto quizás con mejores condiciones que la agricultura familiar y arrebatándose un mercado específicamente diseñada para la agricultura familiar. Es más, el artículo 11 del dictamen asigna gratuitamente la marca de certificación compra y al pequeño productor agrario, en este caso a las EPC, distorsionando el propósito de la ley 31071. Las compras mayores de alimentos a la agricultura familiar son concursables en un eventual concurso entre productores familiares y pequeños productores aliados a empresas exportadoras. La buena pro favorecería a estos últimos, anulando los esfuerzos del Midagri para licenciar 546 organizaciones que representan a 44.117 productores y bloqueando el desarrollo de actividades de procesamiento desde la agricultura familiar. Si justamente se ha visto como una posibilidad concreta y real el hecho que haya exigencia de inocuidad agroalimentaria permita catalizar o gatillar el procesamiento en la agricultura familiar, permitiendo que los pequeños productores, a través de sus empresas productivas capitalizadas, en alianza con las agroexportadoras, participen, obviamente esa posibilidad yo diría que se va a anular y ya no va a haber desarrollo en la agricultura familiar, ya no va a haber cadenas de valor a la agricultura familiar, porque no va a haber ningún incentivo, no va a haber ningún mercado especial para los productores de la agricultura familiar. Su implementación constituye un arrebato que tiene el propósito o causaría un profundo daño con secuelas incalculables a la agricultura familiar. Posición de rechazo de Conveagro. Compras estatales, trabajo voluntario de la cooperación internacional. La implementación de la ley 31071 ha sido un proceso exhausto y hay muchos avances. Mire, yo a manera de presentación mencionamos estos mecanismos o instrumentos normativos que han sido creados en 4 años,
o en 3 años de la ley. Y que, como hemos dicho, tiene resultados. 546 organizaciones licenciadas en la marca de certificación Agricultura Familiar del Perú, que integran a 44.117 productores familiares que se verían, digamos, afectados por hacer posible ese acceso de los pequeños productores y de sus formas asociativas al mecanismo de las compras estatales de alimentos. Otra posición de rechazo, a la extensión indiscriminada de beneficios de las MIPES a empresas agroexportadoras y agroindustriales. Fíjense lo que consigna la sexta disposición complementaria final del predictamen. Dice, todos los beneficios y medidas de promoción establecidos o que se establezcan para las MIPE en materia de producción, comercialización de sus productos, promoción de sus exportaciones, garantías, servicios financieros, acceso a financiamiento, fondos y programas, entre otros, son automáticamente extensivos a los beneficiarios de la presente ley, sin limitación ni restricción alguna, en la medida en las que sean aplicables y resulten más beneficiosos. ¿Quiénes son los beneficiarios de la ley? Nuevamente, las empresas agrarias. ¿Y quiénes son las empresas agrarias? Las empresas agroexportadoras de todo tamaño. Puede haber grandes empresas, medianas empresas o pequeñas o microempresas. Pero son todas ellas, a todas ellas les alcanza. A los productores agrarios, pequeños productores agrarios y a las empresas productivas capitalizadas. O sea, las razones de la oposición es que la falta de claridad en su redacción, porque dice, al final dice, en la medida que les sean aplicables, pero se les tiende automáticamente. Entonces, ¿quién va a determinar la aplicabilidad? La administración. Esa falta de claridad abre las puertas a posibles prácticas corruptas que no solamente comprometen la transparencia en la asignación de recursos públicos, sino también van a afectar la confianza en la administración estatal. Y se apertura los mencionados programas a empresas exportadoras y agroindustriales cuya titularidad la ejerce Produce o el MEF, desplazando inevitablemente a las organizaciones de la agricultura familiar que también concursan a esos fondos y a las MIPES de otros sectores. Solamente a manera de visualización, fíjense cuáles son esos programas. Programa de articulación empresarial, Programa Nacional de Diversificación Productiva, Programa de Desarrollo de Proveedores, Programa de Apoyo a las Clúster, Innovate Perú, Fondo Mi Pyme Emprendedor, Procompite, Programa Impulso Mi Perú, el FOGEN y el Fondo Crecer, ¿no? ¿Y cuánto representan las medianas y grandes empresas? Porque si existe una microempresa, una pequeña empresa, haciendo exportación, ellas califican como MIPE y por lo tanto no a ellos sí tendrían todo derecho de postular a estos programas concursables. Pero ¿quién no la tiene? No la tiene la mediana ni la gran empresa. Por eso es esta norma, para permitir que ellas accedan. ¿Y cuánto representan ellas? No más del 0,9% de toda la red empresarial en el Perú. O sea, ¿por qué se pretendería causar daño o causar una afectación grave a las MIPES para favorecer a un sector tan pequeño que tiene capacidad para hacer justamente acceder a fondos, digamos, privados que existen, ¿no? A fondos internacionales que existen y que muy bien podrían hacer, pues, acceder a ellos, ¿no? Sin quitar las pocas posibilidades que tienen otras modalidades empresariales de menor tamaño para acceder a estos mecanismos. También Conveagro expresa su total rechazo al acceso a programas del sector destinados a mejorar la competitividad de los pequeños productores familiares. La 11ª disposición complementaria final de este predictamen dice: preferencia para recibir cofinanciamiento estatal no reembolsable. Los pequeños productores agrarios, o sea, no los familiares, ¿ah? Y sus formas asociativas, las empresas productivas capitalizadas que funcionan como sociedades anónimas, inscritas en el registro que cuenten con contratos vigentes de suministro de productos con el Estado o con empresas o que no hayan recibido aportes, los aportes no reembolsables establecidos en el inciso 5 del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta incorporada por la presente ley, tendrán prioridad. O sea, ya no lo va a tener la agricultura familiar,
si no lo van a tener estas empresas? Para recibir cofinanciamiento no reembolsable gestionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, Agromercado, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agrorural, el Programa de Compensaciones para la Competitividad Agroideas y los demás programas que cree el Estado para el control de plagas y enfermedades, mejoramiento de calidad, desarrollo productivo rural y mejora de competitividad y de gestión. O sea, se olvidan las cooperativas, se olvidan las asociaciones, se olvidan los productores individuales de poder acceder a este tipo de programas porque ahora van a tener prioridad, según lo que reza este articulado, esta disposición, van a tener prioridad los pequeños productores agrarios y las empresas productivas capitalizadas. Fíjense si no es lesivo esta norma, ¿no? Estaba también en la anterior versión del proyecto de ley el hecho de que también puedan acceder al Fondo de Agroperú y que se tendría que crear en el Fondo de Agroperú fondos no reembolsables para destinarlo a estas personas. Y ya tenemos nuestra primera victoria con la presentación de la opinión al proyecto de ley que hizo Conveagro porque ya lo retiraron de esta redacción. Ya no está el Fondo Agroperú. Las razones de nuestra oposición es que se vulnera el propósito que están diseñadas específicamente para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la agricultura familiar. Abrir estos programas y los recursos disponibles de cofinanciamiento a los pequeños productores y a las empresas productivas capitalizadas desvía recursos destinados a cerrar brechas estructurales y profundiza las desigualdades en el sector agrario. Por eso es nuestro rechazo. Expresamos nuestro rechazo al acceso de los beneficiarios de gozar de un régimen tributario especial y al mismo tiempo la posibilidad de acogerse a otros con más beneficios. La idea fundamental de la propuesta legislativa y del predictamen es crear un régimen especial para la agricultura de exportación. Ese es el objetivo fundamental. Pero no contento con pretender crear ese régimen especial, ahora, según ese articulado, teniendo ese régimen especial, también quieren asegurarse de mejores beneficios que haya en otros regímenes y que son obviamente los especiales, porque los ordinarios están allí, todo el mundo accede de acuerdo a su nivel de ventas a los regímenes tributarios normales, ordinarios. Pero los especiales han sido construidos para casos especiales. Y justamente con ese articulado que dice lo siguiente, los beneficiarios, no solamente los productores, los pequeños productores agrarios, sino también las empresas agrarias que son las exportadoras de todo tamaño y las empresas productivas capitalizadas, dice, por su actividad, ubicación y otra característica, actividad agraria, ahí voy a comentar luego, u otra característica particular, pueden ser objeto de un régimen más beneficioso que el previsto en el capítulo quinto que habla de su régimen. Pueden optar por acogerse de manera complementaria a dicho régimen. Fíjense ustedes. Y cuando dice por su actividad, ¿no? Por su actividad. Ya, ¿qué otra organización empresarial tiene un régimen especial en el sector agrario? Las cooperativas. ¿Y cuál es la diferencia en el régimen tributario especial para las cooperativas y el régimen que creen crear ellos con su 15% de impuesto a la renta? Que para las empresas agroexportadoras, justamente es una tasa de 15%, con vencimiento hasta el 2035. En cambio, en las cooperativas no hay exoneración, porque es una exoneración de 14,5%. En este caso, en las cooperativas hay inafectación tributaria. Y entonces, yo creería que si se van a un conflicto legal, ¿no? En tribunales ordinarios o en tribunales constitucionales, podrían, con una argumentación adecuada, también acogerse a la inafectación tributaria. Por ejemplo, para hacer una cosa escandalosa, para que se note el tema. Y obviamente no podría hacerlo. Y no podría hacerlo, y justamente ahí vienen nuestras razones.
La primera razón es que se desnaturalizaría los regímenes existentes. Los regímenes tributarios especiales han sido creados o implementados para favorecer la formalización tributaria a determinados sectores económicos por actividad o por ubicación, en donde los beneficiarios, por su baja capacidad productiva, ¿no?, y contributiva, se le asigna exoneraciones para que realicen actividades en mercados formales. O sea, si estos señores tienen capacidad productiva y contributiva, ¿por qué se van a acoger de un régimen especial que le pertenece a otro tipo de personas que no son ellos? Otro tema, vulnera el principio constitucional de igualdad tributaria. Este principio exige que los regímenes tributarios se estructuren en función a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Porque quien tiene mayor capacidad contributiva debe pagar más frente al que no la tiene. Y no puede haber igualdad, ¿no?, de contribución entre desiguales. Las empresas agroexportadoras son desiguales que una asociación de productores o que una cooperativa o que un productor familiar. Por lo tanto, no se le puede asignar derechos tributarios igualitarios porque vulnera el principio de igualdad tributaria. Genera un incentivo perverso y que tiene impacto en la brecha de competitividad. Asignar este incentivo a las empresas agroexportadoras potencia su capacidad profundizando las brechas de competitividad, acentuando el problema público que pretende resolver la política agraria al 2030. Esas es las razones de nuestro rechazo. Y también hacemos una posición de rechazo parcial al modelo de asociatividad que plantea el dictamen, planteando la incorporación de un mecanismo de garantía. ¿Y cuál es el modelo de asociatividad del predictamen? Y lo está en la definición. Dice, las formas asociativas de la agricultura familiar, comunidades campesinas y comunidades nativas, cooperativas, asociaciones, sociedades y en general cualquier persona jurídica, participan en operaciones conjuntas gestionadas por las empresas agrarias, los pequeños productores y las empresas productivas capitalizadas, para comercializar sus productos en el mercado externo. Y reciben apoyo para mejorar sus capacidades, cuyo valor, el valor del apoyo estoy hablando, se utiliza como gasto gravable en la determinación del impuesto a la renta, en donde el riesgo, los costos y gastos, la mano de obra, las labores culturales, corre por cuenta del productor familiar o de sus organizaciones. Todo ello en mérito a un contrato. Ese es el modelo de asociatividad que propone este predictamen de ley, ¿no? Como ya hemos visto también en la segunda diapositiva, justamente las organizaciones de la agricultura familiar, los productores agrarios familiares solamente participan porque no tienen ningún beneficio, ¿no?, más lo que diga el contrato y la supuesto apoyo, ¿no?, en dinero o especies o bienes para mejorar su productividad o su competitividad. Es lo único que hay. No hay otro beneficio más dentro del predictamen ni dentro del proyecto de ley. Entonces, ¿para este modelo existe actualmente? Sí existe, porque se da pues en mérito a contratos. Y a continuación, justamente, le voy a presentar un ejemplo de cómo funciona este modelo. 28 segundos va a demorar. El modelo de asociatividad del predictamen de la agricultura moderna impulsa o bloquea el desarrollo de la agricultura familiar. Este video alerta sobre su implementación sin un ente regulador que garantice condiciones equitativas, lo que profundizaría brechas, pobreza y dependencia de los productores familiares, condenándolos a ser meros proveedores de la agroindustria de su explotación. El modelo de asociatividad del predictamen de la agricultura moderna. Entonces, claramente, ustedes han podido notar ahí, sí, un problema concreto, ¿no? Yo no sé si el video es cierto, es falso, me lo remitió un amigo y creí justamente encontrar un modelo. Yo no estoy cuestionando que si es cierto o mal o falso, pero evidentemente, si en una relación de una empresa exportadora con una asociación, ¿quién pone las condiciones?
¿no? Obviamente el exportador. Y aparentemente, en este caso, ¿no? Alcachofa, que es el producto que está ahí, creo, se produjo, no hubo posibilidades de colocar y dejaron con toda la producción extendida en el campo y con la pérdida obviamente irreparable económica de los productores que participaron en ese convenio. Entonces, ¿y por qué funciona eso? Porque no había ningún mecanismo que asegurase equidad en las contraprestaciones recíprocas en mérito al contrato. Es bueno es tener este mecanismo de vender conjuntamente con los agroexportadores. Yo creo que, particularmente, yo creo que sí, sí es bueno, pero no en las condiciones como están planteadas, porque no hay un solo artículo en la ley que hable o que haga referencia de implementar mecanismos de control para esas contraprestaciones recíprocas. No lo hay. El riesgo lo está asumiendo, lo está asumiendo el productor o la organización que se involucra en este contrato. El exportador ya no tiene que comprar tierra, ya no tiene que invertir en riego, ya no tiene que contratar mano de obra, ya no asume costos financieros, ya no asume costos de semilla, no asume nada. Él solamente quiere el producto y que el producto reúna las condiciones que él tiene con su cliente en el exterior, ¿no? Y firma el contrato y funciona. Pero ¿quién asegura equidad en el modelo? Y por eso aquí justamente nuestra posición de rechazo total tiene la siguiente, se estructura de la siguiente forma. ¿Qué se está generando? Una relación contractual profundamente desigual, en donde se impone a los productores integrados en formas asociativas asumir todos los costos y riesgos asociados. No existe en el texto legal del predictamen ninguna regulación sobre el particular. Se incorpora un sistema de control económico y social caracterizado por desequilibrios del poder, donde las empresas actuarían como los nuevos gamonales, consolidando su influencia sobre los productores, que podría conllevar en el mediano y largo plazo a un conflicto de alto impacto. Y existe una desconexión con las políticas públicas, porque este modelo de asociatividad es incompatible con la Política Nacional Agraria 2021-2030. La Política Nacional Agraria, que es el instrumento rector de la política del ministerio y del sector, justamente dice que el problema del bajo nivel competitivo del agro se debe a la falta de integración de los productores y que el mecanismo ideal para hacerlo es integrando empresarialmente a los productores. Y se han generado mecanismos para hacer posible eso. Se ha formulado el PECEN con esas mismas características. El Plan Nacional Estratégico del país tiene incorporado el PECEN del Ministerio de Agricultura en su macroplanificación. Y todo eso simplemente se descarta porque hay que favorecer a las empresas de agroexportación. Ese es justamente lo que estamos rechazando parcialmente. ¿Se puede solucionar esta ausencia? Sí se puede solucionar, creando un mecanismo, porque aquí no venimos a tirar piedra ni nada por el estilo. Aquí venimos a hacer propuestas y propuestas técnicamente viables. ¿Y qué planteamos? Crear un organismo público especializado. Para garantizar equidad, sostenibilidad de la asociatividad, es imprescindible la creación de un organismo público especializado, regulador y descentralizado adscrito al MIDAGRE, similar a los modelos exitosos de Chile e India. El modelo puede llamarse cualquier nombre, aquí le hemos puesto un nombre, Superintendencia de Regulación de Asociatividad Agraria. ¿Cuál es su mandato y sus funciones? Regular y supervisar los contratos de asociatividad, asegurando condiciones justas para los productores familiares. Diseñar estándares mínimos de equidad en los contratos, incluyendo distribución de riesgos, términos de pago y apoyo técnico obligatorio. Actuar como árbitro en disputas contractuales y emitir resoluciones vinculantes. Tiene que tener un enfoque multidisciplinario. Esta superintendencia debe integrar a especialistas de derecho agrario, desarrollo rural, economía agrícola y sostenibilidad.
e incorporar a representantes de productores y sus organizaciones para garantizar una gobernanza idónea. Ahí está la propuesta. O sea, tenemos un problema, el mecanismo nos parece interesante, pero sin esta incorporación de un organismo regulador público especializado, la propuesta es totalmente inviable y va a condenar o va a generar el resurgimiento del neogamonalismo, que es el título que hemos denominado justamente como secuela a una pretensión del tamaño de esta propuesta. Posición de Conveagro sobre el régimen tributario propuesto. Nosotros no podemos respaldar ni rechazar la propuesta de régimen tributario para los exportadores, porque su viabilidad técnica lo tiene que determinar el MEF y la SUNAT. No obstante, creemos, porque ya no es mi opinión, creemos que se deben generar incentivos tributarios para las empresas agroexportadoras. Ellos tenían una que tenía como fecha de vencimiento el 2031. Exabruptamente, ese régimen de la promoción agraria fue concluido, fue derogada la ley por otra ley en un artículo único y pasaron a tener otras incentivos tributarios, entre comillas, que actualmente hace que paguen hasta 20% del impuesto a la renta. El próximo año van a pagar 25% y 2 años después van a pagar ya la tasa del régimen general. Entonces creemos que es cierto, hay información idónea y verificable que se están retirando capitales foráneos que tenían inversiones en la agricultura, digamos, de exportación y se están yendo a otros países en donde existen mayores ventajas que en nuestro país. Es cierto. Pero justamente la idea es que estos mecanismos de incentivos tributarios sean viables. Y la viabilidad, amigos, pasa por tener una línea de base, por tener compromisos de inversión que justifiquen justamente los incentivos tributarios. Yo solamente quiero dar un ejemplo muy sencillo. Fíjense que actualmente las empresas agroexportadoras tienen una tasa de 20% del impuesto a la renta. Pretendían o pretenden hasta ahora, porque hay la idea de sacar la ley todavía este año, porque la ley, como tiene de aplicación anual, rige desde el 1 de enero del próximo año, también tienen inicio y término anual, cualquier régimen tributario. Entonces, sale la ley y ellos siguen siendo exportadores porque es un negocio. Pero por ser solamente exportadores, ya no van a pagar 25% de impuesto a la renta que tendría que pagar el próximo año, sino van a bajar a pagar 15%, o sea, van a tener un decrecimiento, una disminución de su tasa de 10% del impuesto a la renta. Y solamente por ser exportadores, porque no hay ningún compromiso de inversión, porque un incentivo tributario se genera para crear mayores posibilidades de ampliación de la base tributaria y para generar mayor recaudación tributaria. Si no, no tiene ningún sentido doctrinariamente hablando. Entonces no es posible que pretendan tener beneficios sin establecer, digamos, garantías mínimas de inversión que permitan o que avisoren justamente un cambio de transformación productiva, ¿no?, en la agricultura de exportación del país. Ahí tienen un problema. No justifican, no tienen indicadores de medición y digamos que no respeta la doctrina tributaria nacional y global. Hay mucha regulación tributaria en el mundo. El Perú es una aldea de un mundo global. O sea, el Perú no está desconectado del mundo. Y el mundo se regula por regulaciones de carácter mundial. El Perú aspira a ser parte de la OCDE y la OCDE exige justamente garantías de tributarias que no generen competencia desleal entre países. O sea, se tiene que tener una mirada de ese tipo y aparentemente no la tiene. ¿Quién está adentro? Entonces, yo creería, amigos, que nosotros estamos de acuerdo con que haya incentivos, pero que respondan justamente
a indicadores, a línea de base, a evaluación permanente, que no haya nada cerrado, que este tema de la estabilidad tributaria creeríamos que sería un error, porque no se puede dejar de evaluar si el incentivo está funcionando o no está funcionando. Pero sobre todo, creemos que no deben perjudicar a los productores de la agricultura familiar ni a sus organizaciones empresariales. Yo aquí les he traído, ¿no? Ya con la versión del predictamen, pero nuevamente reitero, el día de hoy apareció aparentemente otro dictamen, otro predictamen, no conozco, no lo he tenido, no lo he abierto, me llegó, pero no lo he abierto. Pero aquí tienen la información. Fíjense ustedes una comparación de lo que fue la ley de promoción agraria en la segunda columna y lo que dice el proyecto de ley, para solamente comentarles. La tasa del impuesto a la renta, dice que en la ley de promoción agraria que tenía tasa de 15% sobre la renta para efecto del impuesto a la renta, el artículo 4, numeral 4.1 de esa ley, que ya fue derogada. El proyecto de ley dice que tasa de impuesto a la renta en el periodo 2025-2035, 15%. Y a partir del 2036 aplica tasa de régimen general. El artículo 14 de este proyecto de ley así lo dice. Depreciación acelerada. Dice, depreciación a razón de 20% anual del monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen durante la vigencia de la presente ley. ¿Qué lo decía? El artículo 4, 4.1 también. Depreciación acelerada, el proyecto de ley de 33.33% anuales de activos adquiridos en el 2025 y 2026 y del 2020 para los activos adquiridos en el 2027 hasta el 2035. O sea, 33% a 2 años, y después, hasta el 2035, 20%. También decía que la recuperación anticipada del impuesto general a las ventas pagadas por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos. Ahora dice, recuperación, ¿no?, anticipada de IGB con carácter permanente. O sea, ya no es solamente al inicio de las inversiones, sino de manera permanente durante el periodo de vigencia de la norma, o sea, hasta el 2035, o sea, más poderoso. Y la ley de promoción agraria también establecía esta exoneración del impuesto extraordinario de solidaridad. Bueno, este artículo no tiene ninguna necesidad de evaluar porque fue derogado en el 2004. También decía que se hacía deducción de comprobantes emitidas por contribuyentes de nuevo RUS, que no son, estos gastos no son aplicados como gastos gravables, pero por mandato del proyecto de ley sí lo decía. Ahora, en la versión nueva, este artículo ha sido ya retirado, ha sido suprimido en el predictamen. También habla de un reintegro tributario por inversión, que le genera, si uno reinvierte, le genera un crédito tributario del 20% de la reinversión. Y lo vamos a hacer un ejemplo para que noten ustedes la diferencia. ¿Dónde lo dice? En el artículo 15. Y también habla de descuentos en tasas impositivas por compras a pequeños productores y EPC. ¿Qué dice? Que las compras realizadas a pequeños productores y EPC deducirán de la tasa anual del impuesto de la renta un 3% si representan entre el 5 y el 10% del total, y un 5% si es mayor de 10%. Entonces, esos son los beneficios tributarios de la ley. Yo le he hecho, para terminar, voy a hacer un caso y que se aprecia toda la totalidad de los incentivos tributarios. He hecho como un ejercicio concurrente de beneficios para que se note claramente de lo que tiene esta propuesta. Es un supuesto de una empresa llamada Frutos del Sur, Exquisiteces, que están en la actividad de exportación de arándanos y que esta empresa compró a la asociación y a la cooperativa el 20% del exportado y que tiene ingresos anuales en el 2025 de 50 millones y una renta neta en el 2025 de 10 millones y que reinvierte de utilidades 6 millones y que hizo una inversión en tecnología a inicio del 2025 de 1.8 millones. ¿Cómo se comportan los incentivos tributarios con este ejemplo? Fíjense ustedes. Partimos de la base imponible, o sea, la renta neta, los 10 millones es la base imponible para el impuesto, ¿no? Eso está claro para todos. Y dice, deducción, depreciación acelerada. ¿Qué dice la norma? El artículo 16, que en el 2025 y 2026 va a haber una deducción de 33.33% como gasto.
O sea, yo acelero mi depreciación y lo pongo como gasto. Y de hacer gasto, obviamente afecta a la base imponible. Entonces yo tengo que deducir 599.940 soles por depreciación acelerada. Y después dice apoyo no reembolsable a formas asociativas. ¿Qué lo dice eso? El artículo 17, numeral 17.2 del predictamen. El cálculo, por si acaso, lo he hecho con lo que decía el proyecto de ley. El dictamen habla de una norma que he buscado la ley del impuesto a la renta y esa norma no existiría porque no he entrado al SPIC, que es el sistema de información jurídica actualizada y no encuentro el literal que dice. Entonces me he mantenido con el anterior. Si esta empresa entregó 80.000 soles a la asociación y a la cooperativa, ¿no? Entonces yo aplico la tasa 15, me sale 12 y el doble es 24.000. Entonces descuento 24.000. Ya tengo una base imponible ajustada de 9.376, 9 millones, perdón, 376.060. Y entonces ahora tengo el cálculo de la tasa de base de impuesto a la renta. ¿Cuánto dice que es? 15%. Ahí está clarito, para que noten ustedes 15%. Y luego voy a deducir la tasa negativa por compras a pequeños productores. ¿Cuánto he comprado a pequeños productores? El 20% del exportado. ¿Qué me dice? Que si yo compro más del 10%, tengo una deducción de tasa de -5. O sea, a 15% le resto 5. Y tengo una tasa de impuesto a la renta de 10%. Ya no de 15, sino de 10 porque he comprado más del 10% y tengo una deducción de 5. Y entonces el impuesto a la renta calculado, el 10% de 9.376.060, me sale 937.606 que tendría que pagar. Pero como tengo un crédito tributario por reinversión, ¿y cuánto es mi reinversión? 6 millones. ¿Qué dice el proyecto, el predictamen? Que el 20% de los 6 millones lo utilizo como crédito tributario. ¿Y cuánto es mi crédito tributario? 1.200.000. Y finalmente, no pago absolutamente nada de impuesto a la renta y tengo un saldo a favor, o sea, un crédito tributario para el próximo año de 262.394 soles. Y si todos los años hago este ejercicio, no voy a pagar absolutamente nada. ¿Y el objetivo del incentivo tributario se cumplió? No se ha cumplido. ¿Y por qué se tiene que ser tan avasallante en este tema de los incentivos? ¿Por qué no se va por escala y se va midiendo si resulta o no? Y eso se va a lograr cuando se aperture sistemas de evaluación de los incentivos o mecanismo de evaluación de los incentivos que debe de estar dentro de la ley para que sea posible y la posibilidad inclusive que luego que se termine el periodo de vigencia del régimen tributario, o sea, el 2035, se pueda tener la posibilidad de una ampliación, pero una ampliación con evaluación, con medición, que permita también identificar, ¿no?, casos que afecten a otros sectores involucrados en la economía agraria del país. Eso es, amigos, la presentación que tengo que hacerlos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Miguel. Es una interesante exposición. De hecho, el día de mañana van a volver a hablar sobre este tema. Creo que han quitado algunas cosas, ¿no? En base a la presión que se ha hecho. Entonces hay que estar siempre atentos a lo que vaya a venir. Y bueno, vamos a abrir entonces ahora la ronda de intervenciones de parte del público. Bueno, hasta el momento no tenemos comentarios por el chat de ninguna de las redes. Eso significa que quizás sí están muy de acuerdo con la exposición. Sin embargo, vamos a dar un espacio por si alguien quiere prender su micro para alguna intervención. Preguntas, comentarios. Angie, Sí, doctor, se le escucha. Adelante. sí, esto.
agradeciendo a Miguel la exposición tan pedagógica. Lo que sí queda claro, después de escuchar a Miguel, es de que este proyecto de ley o este dictamen solo beneficia a las grandes empresas agroexportadoras y han maquillado como que se va a beneficiar al pequeño productor, y esto realmente no hay ningún beneficio para el pequeño productor. Está claro que este es un lobby de las grandes empresas agroexportadoras en el Congreso, y eso lo demuestra también el apresuramiento. Hace unas semanas se intentó aprobar y ante la oposición de la mayoría de congresistas pasó a estudio nuevamente, y pese a que en esa reunión se acordó, en la sesión de la Comisión Agraria se acordó invitar a la SUNAT y al MED y al BCR para que evalúen el tema de esta comparsa de beneficios tributarios, no se ha cumplido con eso e inmediatamente lo han agendado para mañana. Esperamos que haya una buena respuesta de los congresistas para bloquear este intento de aprobar tan rápidamente y sin ningún tipo de discusión, de escuchar propuestas, de escuchar oposiciones o posiciones a favor. Eso nos demuestra que el Congreso sigue actuando a espaldas del país, ¿no? Defendiendo a grupos económicos como ha estado haciendo en las últimas leyes. Desde ya mi agradecimiento a Miguel por este esclarecimiento, y ratificamos la posición institucional de Conviagro en la posición que ha expuesto Miguel. Gracias. Muchas gracias al gerente con Beagro. Bueno, solo aquí hemos recogido una pregunta que de hecho también la pusimos en el post. Es que, ¿cuáles son los riesgos que genera la ampliación de beneficios a sectores con mayor capacidad económica? Eso pensando también en el público que quisiera conocer un poco más, ¿no? La situación entre la agricultura familiar y la agroexportación, o en sí agroexportación versus agricultura, ¿no? Entonces, quizás si Miguel nos podría dar una respuesta para ello, ¿no? ¿Cuáles serían los principales riesgos que generaría esta ampliación de beneficios? No escuché la pregunta, porque tengo Ok. La vuelvo a repetir. ¿Qué riesgos genera la ampliación de beneficios a sectores con mayor capacidad económica? Que en este caso sería, ¿no? Para la agroexportación. Claro, sí, bueno, los riesgos son evidentes, pues, o sea, fíjense ustedes, estamos en una pista atlética, y en la pista hay un competidor actual que tiene enorme fortaleza. En este caso, digamos, para hacer el símil, son las exportadoras. Y otros que tienen apenas, están empezando a caminar, otros que corren un poquito más, pero no tanto, pero se le pretende asignar más capacidades al corredor más importante y más potente, y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a potenciar justamente sus capacidades, y al potenciar sus capacidades, se va a profundizar la brecha de competitividad, y en donde los productores de la agricultura familiar y sus organizaciones no van a tener forma de competir frente a este jugador que va con mayores incentivos a correr esta pista, ¿no? O sea, el daño es profundo, porque ya no habrá pues interés de los productores también de hacer generar valor agregado a su producción, porque si va a haber ahí al costado de él una persona que está comprando, le ofrece mayor posibilidad, te ofrece una ayuda, oye, te compro un camioncito, pero al productor no le va a interesar que si el pata descuenta o no el valor de su camión, a él le va a interesar su camión, entonces se va a perder el incentivo de generar valor agregado a la producción. O sea, y se va contra todo lo que se ha trabajado desde la esfera pública para generar justamente mayores condiciones a los productores de la agricultura familiar, y por lo que mucha gente viene trabajando desde hace mucho tiempo. Los daños son inconmensurables, o sea, son muy graves. Por eso es que Compeagro toma posición total para su rechazo, porque definitivamente va a afectar el desarrollo y la sostenibilidad de la agricultura familiar, y va a poner en riesgo también la seguridad alimentaria del país.
Gracias, Miguel. Aquí, bueno, un comentario, ¿no? Que hace María Teresa Goizueta, que no es justo que el proyecto desfavorezca a los pequeños agricultores, no tomando en cuenta las políticas nacionales del agro, y aún más en el diseño de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, ¿no? Que se estipuló desde el 2019 hasta el 2028. Entonces, compartimos también ese comentario. Si alguien más quisiera intervenir, el espacio es todo suyo, puede prender su cámara o su micrófono. Y si no es así, ya vamos a dar por finalizado. Bueno, reiterar de todas maneras a los usuarios que se mantengan al pendiente de la página web, de las redes sociales de Conveagro, porque estamos siempre atentos y vigilantes ante los aspectos que surjan, ¿no? Durante esta coyuntura, durante la situación que se pueda promover a favor o, bueno, viendo desde qué perspectiva están tomando decisiones para la agricultura en sí, ¿no? Y para la producción nacional. Entonces, creo que no tenemos más comentarios al respecto. Vamos entonces a proceder con el cierre, volviéndolos a invitar a las jornadas de debate y análisis de los martes agrarios, ¿no? De jornadas que ya están institucionalizadas aquí en Conveagro. Los invitamos también a que puedan participar de nuestros eventos. Nunca duden en consultar, en remitir sus comentarios, opiniones a través de nuestros portales. Y bueno, la apertura siempre estamos con la disposición de recibir los comentarios nuevamente, ¿no? Las inquietudes que tengan alrededor de la situación de la agricultura. Entonces, te agradecemos, Miguel, nuevamente por estar aquí, por acompañarnos y por compartirnos este trabajo que has hecho. Un trabajo muy resaltante y que de todas maneras ha tenido un factor clave, ¿no? En la decisión que ha tomado el Congreso hace unos días. Y no sé si el doctor, el gerente, quisiera dar algunas palabras de cierre para poder así culminar con esta transmisión. Sí, solamente agradecerle a Miguel y a todos los que nos han acompañado e invitarlos a continuar con los martes agrarios de Conveagro. Muchísimas gracias.